Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en Marcos 9, 1 al 29. Vamos a continuar nuestra serie basada en el Evangelio de Marcos, siguiendo juntos a Jesús. Y si usted ha estado prestando atención en las últimas semanas, probablemente usted ha notado que se está formando un patrón repetitivo. Vemos que, ya sea a través de un milagro o a través de decirlo de una manera más clara y explícita, Jesús está comenzando a divulgar de una manera más clara cuál es su naturaleza y cuál es su misión, pero se lo está dejando saber al grupo que forma parte del círculo interno, se lo está diciendo a sus discípulos. Y también vemos que al principio parece que los discípulos entienden. Inclusive vimos como Pedro la semana pasada tuvo una revelación directa de parte de Dios, como lo dice el pasaje paralelo en Mateo, que el saber que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pero entonces, después de ese tiempo de revelación y de epifanía, tanto a Pedro como al resto de los discípulos se les rompe la computadora cuando Jesús comienza a compartir con ellos que las cosas no iban a terminar como ellos estaban esperando. Porque parte de la misión de Jesús también incluía sufrir y morir. Y esa idea pues no les gustaba tanto. Si ustedes recuerdan la semana pasada, esa noción de que a Jesús le iba a tocar sufrir y morir escandalizó a Pedro más que a nadie. Y por esa razón Pedro se lleva a Jesús aparte para reprenderlo. Pedro quiere reprender a Jesús por atreverse a decir semejante locura, lo cual resultó en que Pedro se llevara el regaño más épico de las Escrituras, cuando Jesús lo llama literalmente Satanás. Y entonces Jesús termina el pasaje de la semana pasada recordándonos que un verdadero discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue a Él, aún a través del sufrimiento. Pues esta mañana, aunque los eventos que vamos a presenciar en el pasaje de hoy, y se lo voy a dejar saber desde ahora, vamos a ver la transfiguración y vamos a ver un exorcismo. Aunque esos eventos son unos eventos espectaculares, nosotros vamos a ver vamos a ver el cielo y el infierno encontrándose cara a cara. Pero a pesar de todo eso, yo me temo que vamos a encontrar otra repetición del mismo patrón que hemos visto las semanas pasadas. Vamos a presenciar lo que yo voy a llamar una revelación malentendida. Y también vamos a ver lo que sucede cuando no entendemos quién es Jesús y nosotros tratamos de vivir nuestras vidas cristianas como si nosotros no lo necesitáramos. Pero primero, antes de hacer eso, yo quiero pedirles que oren conmigo. ¿Oran conmigo? Amén. Señor, te necesito. De la misma manera que todas las personas que han servido en esta mañana te necesitan y reconocemos, Padre, que todo lo que hemos hecho para exaltarte a ti y para servir a tu pueblo ha sido a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te damos gracias por la manera en que tú nos has ayudado. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias porque tú notificaste tus caminos a Moisés y a los hijos de Israel tus obras. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por mostrarte, gracias por revelarte a nosotros, gracias por sobrepasar nuestras miserables expectativas. Te adoramos, te damos gracias por enviar a tu Hijo, un Hijo glorioso y un Hijo sufrido. Te damos gracias porque a través de la gloria y el sufrimiento de Jesús, Señor, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Por eso pedimos en este momento que tu Espíritu abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones, para que a través de tu palabra, Señor, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia sean confrontados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Cordero sustituto y suficiente. Amén. Cuando yo voy al gimnasio a ejercitarme, yo puedo darme cuenta de quiénes son los que vienen con planes de ejercitarse de verdad y quiénes son los que vienen a subir fotos a Instagram.
me doy cuenta de eso porque uno de los suplementos esenciales para una persona que se está ejercitando en serio, pues es la bendita botella de agua. Si usted se está ejercitando en serio, yo le garantizo que a usted se le va a olvidar traer su botella de agua solamente una vez. Y después de eso no se le va a volver a olvidar. Y si se le olvida, usted va a hacer un viraje en U y va a volver a su casa, aunque llegue tarde, y va a buscar esa botella de agua, o usted va a parar en el 7-Eleven a comprársela aunque le salga $3 o $4. ¿Por qué? Bueno, porque para la persona que se ejercita de verdad, la persona que se ejercita intensamente, el agua nos restablece. El agua nos protege de desmayarnos en pleno gimnasio. Y a través de la experiencia, pues hemos aprendido la dura lección de que hay ciertas cosas que son imprescindibles. Cosas sin las cuales no podemos ni debemos tratar de funcionar. Y de que no hay nada peor que uno tratar de hacer una labor sin el equipo esencial. Es como yo tratar de tocar guitarra sin la pajuela. Es como yo tratar de predicar sin la Biblia. Hay equipo que es esencial, del cual no se puede prescindir. Sin embargo, a pesar de esta realidad tan clara que se cae de la mata, todos los cristianos corremos el peligro de tratar de participar en las cosas de Dios y de trabajar en la obra de Dios sin equiparnos con el poder de Dios. Yo no sé si le ha pasado a usted, me ha pasado a mí. Especialmente en estos tiempos donde la plantación de las iglesias se ha reducido a técnicas de mercadeo. Pero la verdad es que sin el poder de Dios nosotros jamás vamos a poder establecer tan siquiera nuestra propia salud espiritual. ¿Cuánto menos contribuir a la iglesia? ¿Cuánto menos contribuir a la novia de Cristo? Sin la ayuda del Señor, sin el poder del Señor. Bueno, pues para protegernos de cometer ese tipo de error, como les dije hace poco, todo el drama que estamos a punto de presenciar, la transfiguración y el exorcismo, todo eso nos va a enseñar una lección sencilla, pero profunda. Y la lección es permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en Jesús. Nosotros permanecemos en Jesús cuando en medio de nuestras necesidades nosotros buscamos depender de Dios y no de nuestras propias habilidades, lo cual siempre nos sentimos tentados a hacer. Dios desea que dependamos de Él con una actitud de humildad, con una actitud de desesperación, con una actitud de quebranto. Así es como Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso es que Jesús dice en Juan 15, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo quiero ir, amén. Carmen está dando la clase de niños hoy. Amén. Separados de mí, nada podemos hacer, nos dijo Jesús. Bueno, pero yo estoy seguro de que con mis habilidades musicales podemos atraer gente. No, yo estoy seguro de que yo conozco técnicas de aconsejar. Bueno, mi cerebro es bastante administrativo. Amada iglesia, no importa cuáles sean sus talentos naturales, separados de Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Para que nosotros seamos ramas que producen fruto, nosotros necesitamos permanecer conectados a Jesús. Y eso es un problema. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza nosotros no nos vamos a poder conectar a Jesús si no conocemos al Jesús verdadero. Y por naturaleza nosotros tenemos una tendencia a distorsionar la persona de Jesús.
Usted no se va a conectar a Jesús si usted no conoce al Jesús verdadero. Y todos tenemos una tendencia personal a distorsionar la persona de Jesús. Y de la misma manera que nosotros creamos una caricatura de Jesús cuando queremos conformarlo a nuestros antojos, a nuestras ideologías, pues muchos en el pueblo de Israel también tenían planes con Jesús. Tenían planes que no tenían nada que ver con el propósito para el cual Él vino. Y por esa razón, pues vemos que durante el principio de su ministerio, Jesús mantiene su identidad completa como un secreto, porque el deseo de Jesús era que el pueblo no malentendiera su identidad. Cuando nosotros malentendemos la identidad de Jesús, Él nunca va a poder ser lo que nosotros necesitamos. Y Jesús no quería que la gente malentendiera quién Él era, porque mientras Jesús solo sea tu curandero, mientras Jesús solo sea una despensa de alimentos, mientras Jesús solo sea un caudillo para librarnos de la opresión, entonces Él nunca va a ser lo que en verdad nosotros necesitamos, el cordero sacrificado por nuestros pecados. En este punto, como les dije, los discípulos estaban empezando a comprender que Jesús era el Mesías. Llegaron hasta ese punto, estaban entendiendo eso, pero todavía les estaba dando trabajo comprender el concepto de un Mesías sufrido. De hecho, eventualmente vamos a ver que no fue hasta la misma resurrección que ellos empezaron a comprender. Por esa razón, Jesús se lleva está su círculo íntimo de los discípulos, pues dentro de esos se lleva a su círculo más íntimo a Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva con el propósito de darles una revelación más completa subiendo al monte. Si recuerdan, el domingo pasado Jesús concluye el pasaje dejándonos saber que ser discípulo pues no es particularmente glamoroso. En Marcos 8, 34 y 35 dice: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pues después que Jesús le echa ese balde de agua fría al triunfalismo nacionalista de los discípulos, pues Él comienza el capítulo 9 con lo que yo creo que es una promesa que Él tenía, con el propósito de fortalecer la fe de algunos de ellos. Dice el capítulo 9, verso 1, Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Estamos ya en Marcos 9:1. Cuando yo era niño, muchos en la iglesia donde yo me crié espiritualizaban ese texto y decían que en verdad pues eso se refería a nosotros, porque el rapto de la iglesia va a llegar antes de que muriéramos. Pero yo no creo que este texto se refiera a nosotros, yo no creo que este texto se refiere al rapto, yo no creo que el texto se refiere a la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y tampoco creo que se refiere completamente al día de Pentecostés que vemos en Hechos 2. Yo creo que Jesús le está diciendo a los discípulos, específicamente en esta situación, que algunos de ellos literalmente iban a ver el reino de Dios viniendo con poder con sus propios ojos antes de que murieran. Esa es mi postura, porque el mismo pasaje nos muestra el cumplimiento de lo que Jesús dice en el verso 1, cuando seguimos al verso 2. Dice el verso 2, 6 días después tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Como dijo Jesús en el verso 1, los que iban a ver el reino de Dios viniendo con poder, no iban a ser todos los discípulos, solo iban a ser algunos. Por eso, dice, los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. El original griego usa la palabra metamorfosis, de la cual viene la palabra metamorfosis, que significa cambio, transformación. El verso 3 dice: sus vestiduras se volvieron resplandecientes,
muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Un brillo tan intenso que no existe detergente en este planeta que lo pueda imitar. Porque en este momento espectacular, Jesús temporalmente deja caer el velo que cubría la plenitud de su divinidad y nos muestra su gloria. La gloria de Dios. Porque Jesús es Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? No, gente, no hay manera de yo poder describir esta experiencia adecuadamente. Pero si usted ha leído en Éxodo 24, Moisés le pide a Dios que lo dejara ver su gloria. Y Dios, para que Moisés pueda sobrellevar esa situación, Dios tiene que esconder a Moisés detrás de una esquina de una roca. Y entonces vemos cómo Moisés es sobrecogido y cae al suelo en adoración cuando experimenta el reflejo de la gloria de las espaldas de Dios. Y cuando Moisés baja del monte, los hebreos se espantan del miedo cuando ven el brillo en la cara de Moisés por la consecuencia de ver el reflejo de la gloria de las espaldas de Dios. El reflejo del reflejo del reflejo los espantó. La misma gloria por la cual Dios le dijo a Moisés, tú no puedes ver esa gloria directamente sin morirte. Esa gloria que Moisés solo reflejaba secundariamente, es la misma gloria que Jesús estaba produciendo directamente. Jesús no estaba reflejando gloria, esta era gloria saliendo directamente de Jesús. ¿Entienden la diferencia? Y los discípulos estaban contemplando esta gloria directamente sin morir. Jesús aquí estaba mostrando que Él era mucho más de lo que los discípulos creían. Los discípulos estaban delante de la gloria del Señor sin morir, porque estaban frente a la persona que estaba mediando por sus pecados. Y por esa razón Juan, que estaba entre esos tres discípulos, él dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Se refiere a esto. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como si esto no fuera suficiente, me voy a quedar sin voz. Como si fuera poco, el verso 4 nos dice también que se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. De alguna manera, todos los que estaban allí, porque no habían fotos de Elías y Moisés para pasar de miles de años antes hacia ellos, de alguna manera todos los que estaban allí se dieron cuenta, el Señor les reveló que los otros dos hombres que se aparecieron súbitamente a los lados de Jesús eran esas dos figuras históricas del pueblo judío, Elías y Moisés. Y la presencia de ellos dos estaba comunicando algo muy específico allí. ¿Por qué Elías y Moisés? ¿Por qué tiene que ser Elías y Moisés? Porque no puede ser Jacob e Isaías. Tiene que ser Elías, tiene que ser Moisés. Porque así como en las escrituras hebreas, Moisés es símbolo de la ley. El Pentateuco en el Antiguo Testamento, iba a decir Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés simboliza la ley y Elías es símbolo de los profetas, los libros de los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento. Por eso es que al Torah se le llama Moisés y los profetas. Por esa razón, la presencia de ellos dos allí estaba comunicando que Jesús era el cumplimiento de las profecías y que la revelación de las escrituras hebreas no son algo aparte de Jesús, sino que en verdad apuntan a Jesús. ¿Me siguen? Pues en medio de una situación como esa, tan épica, tan central, tan importante, tan grande dentro de la historia del pueblo judío, uno puede pues quedarse mudo o hablar demasiado. Yo tiendo a caer en la segunda categoría.
Por eso yo puedo entender la reacción de Pedro. Pero también entiendo que cuando yo reacciono hablando demasiado, pues también pueden contar con esa misma combinación de abrir la boca y meter la pata. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, 3 casetas, 3 tiendas de campaña. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Eso es como cuando uno se encuentra a alguien famoso y uno ensaya qué decir al frente de ellos y te los encuentras por primera vez y dices la cosa más boba del mundo. Me ha pasado. Pobrecito Pedro, yo hubiera dicho lo mismo. No lo podemos juzgar. Pero hay un problema grande con el razonamiento de Pedro aquí. Un problema muy serio. Número 1, Pedro quería preservar ese momento. De la misma manera que nosotros queremos preservar una experiencia dulce de adoración y decimos, ay, si pudiéramos quedarnos aquí en este momento permanentemente y pudiéramos congelar este momento hasta que el Señor venga. Pero se nos olvida que la experiencia de la gloria del Señor no se trata del lugar, no se trata del momento, no se trata de las luces, no se trata de la música, se trata de la persona de Cristo. Quien prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando esto se acabe y usted se monte en su carro, adivina quién está con usted. Ese mismo Jesús. No es necesario enclaustrarse en un monasterio. Pues el segundo problema con el razonamiento de Pedro cuando dice, qué bueno es estar aquí, vamos a hacer 3 casetas de campaña, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. El segundo problema es que con esa idea de las casetas, parece que él estaba llegando a la conclusión de que Jesús estaba a la par con Elías y Moisés. Pero gente, Elías y Moisés no estaban a la par con Jesús. Entiendan eso. No son figuras iguales. La gloria estaba saliendo exclusivamente de Jesús. La gloria no estaba saliendo ni de Elías ni de Moisés. Elías y Moisés estaban recibiendo la gloria de Jesús. Quien único estaba irradiando gloria era Jesús. Y el propósito de ese momento era mostrar a Jesús como cumplimiento de las Escrituras, tanto la ley como los profetas. Ellos estaban allí para ilustrar un punto. Pero el punto central era Jesús. Moisés y Elías eran 2 figuras que estaban asociadas con la llegada del fin de los tiempos. Por eso, en el libro de Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Jesús, podemos ver que Malaquías usa a Elías como un arquetipo del profeta que iba a venir. Él dice en Malaquías 4, 5, 6 dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en cuanto a Moisés, ese es Elías. En cuanto a Moisés, podemos ver también que él habla de la venida de lo que, no sé en qué categoría ponerlo, lo podemos llamar un super profeta del fin de los tiempos, cuando dice en Deuteronomio 18, versos 18 y 19, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Todo esto es Antiguo Testamento. El problema es que Pedro estaba atascado con esa visión truncada del judaísmo pervertido que lo rodeaba a él. Él veía a Jesús a la par con sus héroes de la historia de Israel.
Pero en medio de su visión miope y nacionalista de lo que el Mesías iba a representar, él no recordaba cuando el mismo Moisés declaró en Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Deuteronomio 18:15. Miles de años antes de la llegada de Jesús. Y como él estaba tan enfrascado en su mentalidad miope, no estoy seguro si se dio cuenta de la conexión cuando el mismo Padre habló desde los cielos en el verso 7 y dice, entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado. Oigan a él. O como dice la Reina Valera de 1960, a él oír. Yo espero que ustedes sí puedan notar esa conexión. Verso 8. Enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. ¿Sabe por qué? Porque en comparación a Jesús, Elías y Moisés se desvanecen. Y si usted le pregunta a ellos, a mucha honra. Pero, como Jesús no deseaba cobrar una fama prematura, el verso 9 dice que cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Esto está sucediendo porque una vez más les es imposible concebir que el Mesías escogido tuviera que sufrir y tuviera que morir. No tenían una categoría en sus mentes para ese concepto, pero yo estoy seguro que en este punto pues ya lo estaban pensando 2 veces antes de venirle con esa pregunta a Jesús, antes de cuestionárselo. Yo me los imagino a Jacobo y Juan, ay Pedro, y pregúntale a Jesús qué quieres decir con eso de morir. Y Pedro dice, no, vayan ustedes que la última vez que yo fui me llamaron Satanás. Deja eso. Bueno, parece que por eso se le acercaron los 3 juntos, probablemente agarraditos de la mano. Vemos en el verso 11 que esta vez quisieron tratar con una pregunta un poquito más enigmática. Le preguntan a Jesús en el verso 11, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿De dónde sacan ellos esa pregunta en este contexto? ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Bueno, ellos se referían a lo que yo les leí hace poquito en Malaquías 4:5, cuando dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Ellos están preguntando sobre Elías porque, bueno, después que lo acaban de ver en la transfiguración, los escribas dijeron que él venía antes de la venida del Señor. Lo acabamos de ver en la transfiguración, pues ellos esperaban que la venida de Dios fuera inminente y que llegara pronto antes de que ellos tuvieran que pasar el sufrimiento del cual Dios estaba hablando, del cual Jesús estaba hablando. ¿Me siguen? Pero Jesús sabe lo que hay en sus corazones. Jesús sabe cómo están tratando conoce las cortinas de humo, por eso Él le responde en el verso 12. Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? ¿A ustedes les gusta prestar atención a las escrituras que caben dentro de sus expectativas triunfalistas, pero muy convenientemente ignoran las que hablan del sufrimiento? Está una y está la otra. Él continúa en el verso 13. Pero yo les digo que Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Jesús aclara que ese Elías era en verdad Juan el Bautista. Y que a los dos, tanto a Juan el Bautista como a él, les iba a tocar sufrir por igual. Amada iglesia, mientras más conozcas a Jesús, ustedes más se van a dar cuenta de que la persona de Jesús no cabe dentro de esquemas religiosos preconcebidos. Y todos los traemos.
Es bueno tener un marco de referencia, eso nos educa. Pero usted tiene que dejar que la Biblia hable. Y usted tiene que dejar que la Biblia lo corrija. Jesús no cabe dentro de esquemas religiosos preconcebidos. El propósito de Jesús no es apoyar mis sueños. El propósito de Jesús no es que yo siga mis sueños y mis objetivos de la vida. El propósito de Jesús no es cumplir mis planes políticos, no es cumplir mis planes religiosos. Jesús vino a convertirse en el centro de mi vida. Su plan para nosotros es completamente fuera de lo que usted escogería. Es completamente fuera de lo que a usted se le ocurriría. Y es precisamente por eso que ese plan de Jesús nos rompe la computadora, pero eso es lo que necesitamos para las pruebas que nosotros vamos a encontrar una vez nosotros estemos bajando del monte. Porque no siempre vamos a estar arriba. Eventualmente nos va a tocar bajar. Tarde o temprano a todos nos espera enfrentar la realidad de este mundo. El verso 14 dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Lo que está pasando aquí es que cuando Jesús baja de la montaña, encuentra un conflicto, que está sucediendo un conflicto. Él encuentra una discusión entre los escribas y los otros discípulos que habían quedado atrás. Recuerde que no se los había llevado todos, él solo se llevó a 3. Pues él encuentra que había una discusión entre los escribas y los discípulos que habían dejado atrás. Recuerden que los escribas y los fariseos estaban siguiendo a Jesús, estaban tratando de fabricarle un caso para exponerlo como fraude, como blasfemo, como engañador. Pues, ¿qué sucede? Los que se quedaron atrás, se les había pedido que liberaran a un niño que estaba bajo el control de un demonio. Y no habían podido hacerlo. Cuando Jesús dice de qué están discutiendo, pues esa pregunta parece que yo creo que está dirigida a los escribas. ¿Cuál es la vaina ahora? ¿Qué pasa? Pero el padre del niño es el que responde. Verso 17, uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y gente, esta no es la malinterpretación de una enfermedad. Yo creo que esto es un demonio, esto es lo que dice aquí, es un demonio que se manifestaba de esta manera. Verso 18, siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Uno de los sufrimientos principales de Jesús en la tierra fue aguantarnos a nosotros. Él no solo sufrió en la cruz, parte de su sufrimiento en la tierra fue vivir entre pecadores. Fue vivir entre personas que persistían en no creer a pesar de que tenían la evidencia al frente de la cara. Y el Señor a diario tiene que aguantar mi incredulidad. Usted medita en cómo usted prueba al Señor día tras día. ¿Piensa usted en eso? Porque esta sociedad nos enseña mucho el Jesús que es mi amigo, el Jesús que es mi pana, mi piche, somos así. No nos podemos a pensar cómo nosotros, cuando somos indulgentes con nuestro pecado, tentamos al Señor. De hecho, Jesús dice sobre la iglesia en Laodicea en Apocalipsis: tu condición me asquea tanto que yo te vomitaría ahora mismo. Una iglesia que externamente parecía estar bien.
¿Cuál cree usted que es la opinión del Señor cuando mira a la iglesia occidental, la iglesia americana, la iglesia latina? Lo indignará, lo asqueará. Gracias, Jesús, por llevar mi culpa. Verso 20 dice, lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si, antes de seguir, cuando nosotros jugamos con la tentación, el enemigo quiere destruirlo y aquí es donde caemos. No crea la mentira del enemigo de que usted va a florecer rindiéndose al pecado. Siempre terminamos destruidos. Continúa el Padre en el verso 22, pero si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esta es la actitud que Dios bendice. Ese quebranto asustado, en que te acabas de dar cuenta de tu pecado delante del Señor. Yo creo, mi fe es inadecuada, no es completa, lucho con la duda, ayúdame, Señor. Esa es la actitud que Dios bendice. Nosotros permanecemos en Jesús cuando en medio de nuestras necesidades buscamos depender de Dios y no de nuestras propias habilidades. Dios desea que dependamos de Él con una actitud de humildad, con una actitud de desesperación y una actitud de quebranto. Y este Padre no llega con una fe fuerte, llega con una fe débil. Pero lo que hace la diferencia en nuestra fe no es la fuerza de nuestra fe, es el objeto de nuestra fe. No es cuán fuerte es mi fe, sino en quién está depositada esa fe. Es por eso que un grano de mostaza es suficiente. Dice el verso 25, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Me imagino el espíritu diciendo, pues me tengo que ir, me llevo la vida a este muchacho conmigo. Pero el que está librándolo es el autor de la vida. El diablo viene a matar, a robar y a destruir. Cuando llegue la tentación, cuando toque a su puerta, recuerde eso. No se deje engañar. Pero ¿sabe qué? Jesús viene a hacer todas las cosas nuevas. Porque dice el verso 27 que tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Mátalo si tú quieres. Vive. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Este verso 29 lo dice como de la manera que lo dicen los manuscritos más antiguos. Yo estoy acostumbrado al manuscrito de la Reina Valera del 60 que dice, ese género no sale sino con ayuno y oración. Los manuscritos más antiguos dicen como este, dice, esa clase con nada puede salir sino con oración. Incluyamos o no el ayuno, lo sorprendente de esto es que los discípulos se habían acostumbrado tanto
a la obra milagrosa de Jesús, que ya en este punto estaban asumiendo que Dios los iba a usar sin orar. Y ellos estaban tratando de echar fuera un demonio sin oración. Yo no me puedo reír mucho, porque cuántas veces ha sido Valeria la que me ha recordado a mí, vamos a orar antes de ensayar. Y yo, sí, vamos a orar, y vamos a orar. Lo más fácil para nosotros es vivir una vida sin oración. Esa es la disciplina espiritual que más me reta a mí, la oración. Pero cuando nosotros somos negligentes con la oración, estamos tratando de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Y nosotros hacemos eso mismo cuando pretendemos representar a Jesús sin permanecer en Jesús. No podemos representar a Jesús si no permanecemos en Jesús. Pero, amada iglesia, se los voy a repetir. Dios desea que dependamos de Él con una actitud de humildad, con una actitud de desesperación y una actitud de quebranto. Y es por esa razón en particular que vino Jesús específicamente a sufrir y a morir en nuestro lugar para que nosotros podamos ver su gloria sin consumirnos, como pasó con los discípulos en el momento de la transfiguración. Y para que esa gloria nos dé a nosotros el poder que necesitamos para las batallas que vamos a tener que librar una vez bajemos del monte. Porque hay veces que podemos subir y muchas veces nos va a tocar bajar. Por eso Hebreos 12, 2 al 3 nos exhorta a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni desanimen en su corazón. Amada iglesia, amado pueblo de la cruz, permanezcamos en Jesús. Quiero pedir al equipo de oración que pase al frente.